Bien chicos, buen día con todos. Te saluda el profesor Alor y vamos a empezar con la clase de física del día de hoy, ¿ya? Y nuestro tema, electrodinámica. Bien. Definición es aquella parte de la electricidad. Recuerda que ya habíamos estudiado antes la electrostática. Estamos en electrodinámica. Es aquella parte de la electricidad que estudia a las cargas eléctricas en movimiento y los fenómenos que producen. Cargas eléctricas en movimiento. Recuerda que la carga eléctrica era una propiedad de la materia, ¿no? Que se caracterizaba por la ausencia, ¿no? O el exceso de efecto de electrones. Ya, bueno, exceso de efecto de electrones que poseía un determinado cuerpo. No te olvides de eso. Corriente eléctrica. Y se ha sabido que en los conductores, o sea, los metales, existen cargas libres que se mueven caóticamente debido a la agitación térmica. Para que estas cargas se muevan ordenadamente es necesaria la presencia de un campo eléctrico que las impulse. En este caso se dirá que circula una corriente eléctrica a través de un conductor, ¿no? Obviamente un campo eléctrico, aquí está el campo eléctrico, que apunta en esa dirección, ¿no? La cual permite justamente que por este conductor no exista digamos, un paso de la corriente eléctrica, o sea, de portadores de carga, es decir, electrones, ¿no? Electrones, cuando hablamos de corriente de agua, ¿no? En un río, por ejemplo, no solamente que en este caso no es agua lo que circula, sino lo que circulan son electrones, por eso yo le llamo corriente eléctrica, ¿no? ¿Sí? Lo que circulan son electrones, ¿no? En dirección contraria al campo eléctrico, ¿no? La corriente eléctrica real es esta, ¿no? Pero la corriente eléctrica convencional es esta. O sea, por convención se dice que la corriente eléctrica sería en esta dirección, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Bueno, hablemos de la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Para calcular la intensidad de corriente eléctrica, bueno, matemáticamente la intensidad de corriente eléctrica se define o nos indica, mejor dicho, la cantidad de carga eléctrica que pasa por un medio conductor en un determinado tiempo, ¿no? Mientras más carga eléctrica pase en un determinado tiempo, mayor va a ser la corriente eléctrica, ¿sí? Eso es lo que mide la corriente eléctrica, ¿no? Q, carga eléctrica, T, tiempo transcurrido. Recuerda que I se define como la intensidad de corriente eléctrica, ya por si acaso. Bien, no te olvides, por favor, la carga eléctrica, ya lo habíamos hablado, se mide en unidades de Coulomb. El tiempo en segundos y la intensidad de corriente eléctrica, ahí está, es el ampere. Un Coulomb por segundo es el ampere. Luego vamos a hablar ya de la diferencia de potencial y la fuerza electromotriz. Las pilas, baterías, acumuladores son dispositivos que a partir de reacciones químicas generan diferencias de potencial, ¿no? Una pila, por ejemplo, en su interior, una pila común, ¿no? En su interior produce una reacción química y esa reacción química produce una diferencia de potencial, ¿no? Bueno, dice que colocadas en un circuito eléctrico provocarán la aparición de corrientes eléctricas, ¿no? Ese es su propósito, producir una corriente eléctrica, la cual va a permitir, por ejemplo, que se encienda de repente una luz, o para que funcione tu control remoto, ¿no? En fin, diferentes aplicaciones o diferentes usos. Dice ahí, ¿no? Las pilas en un circuito impulsan las cargas entregándoles energía, por lo cual elevan su potencial y pueden circular por el exterior de una pila. Las cargas para atravesar las resistencias dejan a cambio la energía que les fue entregada por la batería, debido a esto disminuyen su potencial regresando a la batería para repetir el ciclo, ¿no? Ese es un ciclo, ¿no? Y vuelve a empezar y vuelve a empezar. En resumen, las pilas entregan energía. Ese es en resumen. Las pilas entregan energía al circuito para que cumpla una determinada función, pues, ¿no? La cual es consumida en las resistencias, en forma de calor, en fin, otras cositas más. Para calcular la fuerza electromotriz, ¿no?
de una pila se divide la energía entregada entre la carga eléctrica, ¿no? Sigamos estudiando por aquí. Tenemos, si no me equivoco, la ley de Pauliet. Bueno, primero hablemos de lo que es una resistencia, ¿no? Porque hemos escuchado hace un momentito la palabra resistencia. ¿Qué es una resistencia? Es una resistencia, dice, es la resistencia u oposición, ¿no? Que ofrecen que ofrecen ciertos materiales al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, el cobre, ¿no? El cobre sabemos que es un buen conductor de la electricidad, ¿no? Y tiene también una determinada resistencia, obviamente, ¿no? Tiene una determinada resistencia. Cada metal tiene en sí una determinada resistencia eléctrica, ¿no? O se puede calcular la resistencia eléctrica de un metal conociendo obviamente algunas características de él. Para eso sirve la ley de Pauliet. La resistencia eléctrica de un cuerpo conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección transversal. A esto llamamos o le denominamos la ley de Pauliet, ¿no? R es igual a la resistividad por la longitud entre el área. La resistividad depende de cada material, si hablamos de cobre, plata, oro, zinc, cada metal o cada material tiene una determinada resistividad, ¿no? Por si acaso. Bueno, no te olvides que la resistencia en la parte superior está indicado, la unidad de la resistencia eléctrica es el ohm y este es el símbolo, ¿no? El omega, ohm, así se lee, ohm. La ley de Ohm, ¿no? Luego viene la ley de Ohm. La intensidad de corriente eléctrica a través de una resistencia es directamente proporcional a su diferencia de potencial e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica, ¿no? Mira, la intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a su resistencia. A eso se le conoce como la ley de Ohm. Intensidad de corriente, ya sabes que se mide en ampere. La diferencia de potencial se mide en unidad de volt. Ahí está el voltio, ¿no? Un voltio es un joule por coulomb. Y la resistencia se mide en unidades de ohmios. Luego viene la potencia eléctrica, y está la formulita para conocer o calcular la potencia eléctrica. Ahí está, P es igual a I cuadrado por R. O usando la ley de Ohm se puede expresar de esta manera también. Efecto Joule. Si una corriente eléctrica circula por una resistencia, ¿no? Se libera energía en forma de calor. Dicho fenómeno recibe el nombre de efecto Joule, o sea, la cantidad de energía que se libera en una resistencia debido al paso de una corriente eléctrica, sabiendo que esta resistencia, sabiendo que este conductor, perdón, tiene una determinada resistencia, entonces, y todo eso sucede durante un determinado tiempo, entonces de esta manera, con esta formulita puedo conocer o calcular la cantidad de energía que se ha liberado, ¿no? Bien, chicos, vamos a la parte práctica ya. Parte práctica. Ejercicios de aplicación. Por favor, mucha atención, ¿eh? Ya está. A ver, ¿de qué se tratan los ejercicios en este tema? Vamos a tratar de avanzar, a ver al menos las preguntas. A ver, por favor, mucha atención, ¿ya? Empecemos, por favor, chicos, mucha atención. ¿Qué dice? Por un conductor eléctrico circula una corriente. Ya te está diciendo una corriente, ¿no? Símbolo de la corriente eléctrica es la I y el valor es 2,5 amperios, dice, 2,5 amperios. En 2 minutos. 2 minutos es tiempo. El tiempo es 2 minutos. Pero no lo voy a dejar como 2 minutos, bueno, porque el minuto no es una unidad para el tiempo apropiada en el sistema internacional. Ese tiempo tiene que estar en segundos. ¿Cuántos segundos sería, chicos? Quinto de secundaria. ¿Cuántos segundos sería? 120. 120 segundos. Claro que sí, ¿no? ¿Qué carga eléctrica circula por el conductor? Entonces, lo que pasa es que acá hay bastantes formulitas, ¿no? La fórmula apropiada sería la siguiente, ¿no? Entonces yo voy a usar
estas formulitas. KIT. Memoriza, por favor. KIT. KIT. ¿Ya? Muy bien, Hipólito, excelente. KIT. ¿Qué dice esta fórmula? Que la carga eléctrica es igual a la intensidad de corriente por el tiempo, ¿no? También esta misma fórmula se expresa de esta manera, ¿no? Y es igual a Q entre T, ¿no? Como tú gustes, ¿no? Cualquiera de las formas. Bueno, en este caso conviene así. KIT, Q es igual a I por T, o sea, Q es igual a I, que es 2,5, multiplicado por el tiempo, 120. ¿Sí o no? A ver, chicos, 2,5 por 120, ¿cuánto es? 2,5 por 120. 300. 300. Según el sistema internacional, la carga eléctrica, ¿en qué unidades se mide, chicos? Tienes que aprenderlo, ¿ah? ¿No lo sabes? La unidad es esta, C. Esa C significa coulomb, ¿ya? Tú tienes que memorizar, la carga se mide en coulomb, el tiempo se mide en segundos, la intensidad de corriente en ampere. En física no solamente es memorizar unas formulitas, ¿no? Sino la fórmula y con qué unidad va, con qué unidad va acompañada, porque si no, vamos a tener problemas, chicos, ¿ah? Bien, borramos lo que está en pantalla. Eso sería todo con respecto a la pregunta número 1, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta, bueno. Vamos a ver si es la 2 o la 3. Depende de la información. Parece que va a tener que ser la 2, sí. Definitivamente va a ser la 2. Un momentito, por favor. Sí. Pregunta 2, chicos, bien. Pregunta 2, avanzamos. Pregunta 2. Bien, en el caso de la pregunta 2 dice lo siguiente, ¿no? Un alambre tiene una longitud. Ahí me están diciendo bien claro. Un alambre tiene una longitud. Vamos a anotar ese dato. Tiene una longitud de 5 metros. L, ¿no? Normalmente acá le asignamos a longitud la letra L. Y una sección recta. Cuando habla de sección recta, ¿a qué se refiere? Bueno, para dejarlo más claro hay que ver la unidad, pues. Metros cuadrados. ¿El metro cuadrado es unidad de qué, chicos? ¿No sabes? El metro cuadrado. ¿Unidad de qué? No sabes. Unidad del área. ¿Ya? Metro cuadrado, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado. Eso es área, chicos, ¿ya? No te olvides. Profe, pero ahí dice sección recta. Tienes que aprenderlo. Cuando hablan de sección recta, se están refiriendo a esto, ¿no? Imagínate un conductor, ¿no? Cilíndrico aquí. Ahí está un conductor, ahí está, es un cablecito, ¿no? Ya está. Cuando hablan de sección recta, se están refiriendo, chicos, justamente al área, a esta área que yo voy a sombrear acá, mira. Entonces es hacerle un cortecito imaginario acá al conductor y es hallar esta área. Hallar esta área, a eso es lo que se le conoce como sección recta, ¿ya? Por si acaso. Entonces tienes que aprender también qué significa. Entonces, dice que el área de la sección recta, no dice el área de la sección recta, dice simplemente sección recta, ¿no? Entonces sería 4 por 10 a la menos 5. Lo bueno es que ya está en unidades de metros cuadrados. No tengo que preocuparme en convertirlo, porque si estuviera en centímetros cuadrados sí estaríamos en problemas, ¿no? Si la resistividad del material, resistividad, tienes que conocer el símbolo de la resistividad. Es la letra griega Rho, ¿no? Y esto es igual a 12 por 10 a la menos 4. Ohmios por metro. Haya su resistencia eléctrica. La letra que le corresponde a la resistencia es R. Un momentito, por favor. Voy a bajar el brillo en mi pantalla que ya me estoy quedando ciego. Bien, ahí está. Listo. Haya su resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué fórmula me conviene usar aquí? Hay una formulita, ¿no? Entonces, yo voy a recurrir justamente a una formulita que se conoce como la ley de Pauliet. La ley de Pauliet. ¿Qué dice la ley de Pauliet? La ley de Pauliet sirve justamente para hallar la resistencia eléctrica. ¿Ya? La resistencia eléctrica es igual a la resistividad por la longitud entre el área.
Esa es la fórmula, ¿ya? A ver. Bueno, como te piden la resistencia, lo único que tienes que hacer es conocer estos tres elementos de aquí. ¿Los conocemos? Claro que sí, son datos del problema. Obvio que tenemos que conocerlo. Entonces, la resistencia sería la resistividad 12 por 10 a la menos 4 por la longitud 5 dividido entre el área. 4 por 10 a la menos 5. Ya no te preocupes de reemplazar sus unidades, pues, ¿no? Porque obviamente esto va a salir. Bien, 12 por 5 entre 4. ¿Cuánto es eso? Eso sale 15, ¿no, chicos? Y ahora me quedaría por 10 a la ¿cuánto? Este menos 5 que está aquí, bueno, es menos, no se ve bien. Ese menos 5 sube como más 5, leyes de exponentes, ¿no? Menos 4 más 5 sería 1. ¿Sí? Es decir, eso sale 150. ¿150 qué? Ohmios. Recuerden que están hablando de resistencia. 150 ohmios sería la respuesta aquí. ¿Ya? Bien, chicos, seguimos. Pregunta 2, queda. Seguimos. Vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. Seguimos. Ya, chicos, por favor, mucha atención. En la pregunta 3 dice, en los extremos de una resistencia, mira, pregunta diferente, ¿no? En los extremos de una resistencia existe una diferencia de potencial. El símbolo para la diferencia de potencial es V. Dice que esto es igual a 60 voltios. Ya está. Y esto hace que circule, o sea, esta diferencia de potencial hace que circule una corriente de 1,5 amperios. Chicos, ¿cuál es el símbolo que le corresponde al 1,5 amperios? ¿Mm? ¿Qué símbolo va aquí? ¿Qué letra representa la corriente? ¿Ah? Correcto, Betty. Muy bien, es la I. Esa es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuál es el valor de la resistencia eléctrica? Entonces, profe, ¿cómo voy a hacer acá, profe? Ya me estoy confundiendo, ¿no? ¿Cómo hago? Depende, o sea, la fórmula que tú vas a aplicar depende de qué es lo que te pidan y qué datos te den, pues, ¿no? Mira, ve, ¿qué fórmula vamos a usar acá? Hay una formulita que se conoce como la ley de Ohm. Ya, la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Bueno, memoriza esta palabrita. Pues así como te dije que memorices kit, ahora te digo que memorices vir. Esa es la ley de Ohm. Diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Qué haces? Reemplazas. V es 60. Y es 1,5. Y todo esto por R, que es la resistencia. Este 1,5 pasa a dividir. Chicos, ¿cuánto es 60 entre 1,5? ¿Me podrían ayudar? 60 entre 1,5. Ah, ¿cuánto es? Vamos. Alguien por ahí me están escribiendo. Muy bien, Gómez, gracias. 40. Chicos, ¿cuál es la unidad de la resistencia? Ahí está, ¿no? Justamente ese simbolito que está ahí, el omega, que se lee ohmios, ¿no? 40 ohmios. Muy bien, chicos, pregunta 3 queda. Seguimos. Pregunta 4. Pregunta número 4. Un momentito, por favor. Todo se está grabando, chicos, no se preocupen si no les alcanzó tiempo para anotar. Yo me imagino que están anotando, pues, ¿no? Al toque, ¿no? Muy bien, ahí en su libro, al toque están que anotan, pues, ¿no? Me imagino. Claro, ¿por qué voy a dudar de ustedes? Una resistencia soporta una diferencia de potencial de 180 voltios. Ya. Diferencia de potencial. Ya conocemos el símbolo de la diferencia de potencial. Y esta es 180 voltios. Y por ella circulan 200 coulombs cada segundo.
200 coulomb cada 80 segundos. Mira, circulan 200 coulomb, una carga de 200 coulomb. Por eso es que yo tengo que conocer las unidades y su símbolo, mira. Cada 80 segundos, en un tiempo de 80 segundos. ¿Cuál es la potencia consumida por la resistencia? ¿Cuál es la potencia consumida por la resistencia? Bueno, como me piden la potencia, yo entonces necesito conocer la fórmula, bueno, de la potencia. A ver, chicos, ¿cuál es la fórmula de la potencia? Fórmula de la potencia. Chicos, vamos a hacer una pausita un ratito para sentar un tiempito para hallar potencia eléctrica, ¿no? Una de ellas es I cuadrado R. Otra de ellas es V por I. Otra de ellas es V cuadrado sobre R. O sea, cualquiera de estas te sirve, ¿ya? ¿Cuál es la que en sí nos conviene? Pues nosotros vamos a tener que usar, nosotros vamos a usar de todas ellas, voy a usar esta formulita. La potencia es igual a V por I. La más fácil para ti. V, ¿cuánto vale V? V 180. Profe, pero I, ¿cómo sé I? Ah, pues tienes que recordar que I es igual a Q sobre T, pues sí o no, ¿te acuerdas o no? I es igual a Q sobre T, lo vimos creo que en la pregunta 1. I es igual a Q entre T. Q entre T, ya pues Q, ¿cuánto vale Q? Q vale 200. Entre T, 80. ¿No? Un cerito, un cerito. Cuarta, 2, cuarta, 5. Mitad 1, mitad 90. Y eso de ahí sale 450 y la unidad de la potencia eléctrica es el watts. ¿Ya? El watts. Bien, chicos, tomen nota, tomen una captura de lo que estamos aquí explicando. De repente, si no te alcanza el tiempo, ¿ah? Bien, seguimos, chicos. Seguimos, pregunta 4 queda. Borramos lo que está en pantalla. Pregunta 5. Pregunta 5. Bien, dice lo siguiente en la pregunta 5. Dice, ¿qué carga eléctrica circula por un foco domiciliario? ¿Ya? ¿Qué carga? Cuando dicen qué carga, ya pues te están refiriendo a la letra Q, ¿no? ¿Qué carga circula por un foco domiciliario durante 5 minutos? El tiempo no puede estar en minutos, tiene que estar en segundos. Chicos, 5 minutos, ¿cuántos segundos es? Vamos. 5 minutos, ¿cuántos segundos es? 5 minutos. Quinto de secundaria. 300. 300 segundos. Muy bien. Por mi casa también están escuchando la clase de física. Muy bien, chicos, también ahí que me han respondido. Muy bien, por el chat también. Si está conectado a una diferencia de potencial de 220 voltios, siendo además la potencia del foco de 100 watts, la pregunta es, recuerda, 100 watts, la pregunta es, recuerda, ¿qué carga circula por ahí? ¿No? ¿Qué carga? Entonces, ¿cuál es la fórmula que me conviene a mí para la potencia? Bueno, me parece que es la misma, ¿no? Nosotros vamos a usar esta formulita que dice P es igual a V por I. Pero recuerda que la I es igual a Q entre T, pues, ¿no? Como a mí me piden Q, despejo Q, ¿no? Al despejar Q, T se va a multiplicar y U voy a dividir, o sea que me va a quedar así, ¿no? Q es igual a PT entre V. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar, ¿no? 100
por el tiempo 300. Y esto dividirlo entre 220. Chicos, a ver, vamos. Ahora sí, calculadoras. 0 con 0 se va, ¿no? 100 por 30 entre 22. ¿Cuánto sale eso? A ver, 100 por 30 entre 22. 100 por 30 entre 22. Eso sale 136,3. 136,363636, ¿no? Bueno, coma 3, pues. Coma 3 coulomb. Y esa sería la solución para la pregunta 5. Seguimos, chicos, seguimos. Vamos a ver si alcanza tiempo para la siguiente pregunta. 6. Dice lo siguiente. En el siguiente gráfico, ¿no? En el siguiente gráfico, ¿ya? Nos muestra la corriente que circula por una resistencia eléctrica sometida a una diferencia de potencial. Halla la resistencia eléctrica. Bueno, nosotros sabemos que, bueno, como acá hay I y acá hay V, sabemos que se cumple esto, ¿no? La ley de Ohm. V es igual a I por R. Si yo quiero hallar R, ¿qué tengo que hacer para hallar R? Despejarla, ¿no? Pasa a dividir y R sería igual a V entre I, ¿no? V entre I. O sea, en otras palabras, tengo que dividir el voltaje 40 entre 0,8. Bueno, 40 entre 0,8. ¿Cuánto sale eso, chicos? ¿Mm? Claro, muy bien. Por ahí me escriben 50. Eso sale 50 ohmios. Nada más, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Claro, es que este gráfico significa claramente, ¿no? Que cuando la diferencia de potencial sea 40 voltios va a haber una intensidad de corriente de 0,8, ¿no? Ya está. Y con esos datos puedo encontrar justamente la resistencia. Nada más. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí estamos avanzando. Con esto ya daríamos por terminada la clase de